Buenos días. Comienza el acto solemne de investidura del doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid del señor don Johannes Michael Reiner. Señores claustrales, sentaos y cubríos. La señora secretaria general leerá el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid por el que se otorga el título de doctor honoris causa al señor don Johannes Michael Reiner. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2022, acordó conceder el grado de doctor honoris causa a don Johannes Michael Reiner a propuesta de la Facultad de Derecho, en atención a sus reconocidos méritos académicos y su trayectoria profesional. El señor decano de la Facultad de Derecho se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro al doctor Johannes Michael Reiner. Hágase por el padrino, doctor José Javier de los Mozos Touya, la laudatio del candidato a doctor. Rector magnífico, distinguidas autoridades, queridos colegas y alumnos, señoras, señores. Cumplo con un deber muy grato al pronunciar estas palabras de presentación y de elogio del propuesto doctor honoris causa por nuestra universidad.
Debo decir de entrada que Johannes Michael Rainer, profesor ordinario de Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho Comparado en la Universidad de Salzburgo, es un grandísimo y admirado colega y amigo, uno de los más prestigiosos profesores de Derecho Romano de la Universidad Alemana y un gran amigo de España, con un fuerte vínculo con nuestra universidad. Se trata de un estudioso de primer nivel en el campo de su disciplina, pero además ha sentido siempre un interés especial por crear relaciones de colaboración con colegas de diferentes países y culturas. El profesor Michael Rainer nació en Graz en 1956 y pertenece al mundo cultural alemán, pero estudió el bachillerato en Roma, en la Deutsche Schule Rom, lo cual le permitió asimilar otra gran cultura europea y adquirir la flexibilidad de espíritu que proporciona el bilingüismo y el mestizaje cultural. Es un europeo consciente de las raíces comunes de los pueblos de Europa, pero también de sus diferencias, y ha convertido en objeto de estudio justamente ambos aspectos, como voy a explicarles. Concluido el bachillerato, estudió Derecho y Filosofía y Letras en la rama de Historia en la Universidad de Innsbruck, obteniendo el doctorado en Derecho en Innsbruck en 1980. Continuó después sus estudios de Historia en Graz, donde se doctoró en 1982. Y el mismo año obtuvo un puesto de asistente de Derecho Romano en dicha universidad. Al año siguiente obtuvo el título de doctor en Derecho en Historia, en Derecho en Italia, y siempre mantendrá un vínculo especial con la universidad y con los colegas italianos. En Graz trabajó bajo la dirección del profesor Arnold Krenzlein en su trabajo de habilitación sobre la regulación de la construcción de edificios y de las relaciones de vecindad en el derecho romano, que defendió brillantemente en 1987. En 1994 recibió una llamada de la Universidad de Múnich, como se dice en la terminología académica alemana, para ocupar un puesto de profesor ordinario en dicha universidad. Y al año siguiente recibió la llamada de la Universidad de Salzburgo, donde se estableció, donde conoció a su mujer, Sigrid, que hoy nos acompaña en este acto, y a quien, como pueden imaginar, pues le corresponde desde entonces una parte importante de los méritos que celebramos. Michael Rainer ha tenido la fortuna de formarse con grandes maestros: Krenzlein, su director del trabajo de habilitación en Graz, Pugliese y Talamanca en Italia, y Mayer, Mali y Kasser en Austria. Eran todos ellos intelectuales de altísimo nivel, con un conocimiento completo de su materia, con una gran cultura clásica y conocimientos sólidos del derecho vigente y de la historia del derecho. Pugliese representaba la historia jurídica técnica, el interés por la tipología de los fenómenos jurídicos, lo cual explica la ampliación de su campo de estudio al derecho comparado. Se distinguía por su claridad y su elegancia intelectual, también por el compromiso con los valores de una civilización fundada en el respeto a la ley y al derecho. Yo tuve la fortuna también de seguir sus clases en Roma. De Talamanca se puede decir que lo sabía todo respecto del derecho romano y respecto de muchas más cosas. Y en cuanto a Max Kasser, fue el gran romanista del siglo XX, capaz de sintetizar la labor de generaciones de romanistas dedicadas al estudio histórico-crítico de las fuentes romanas y de replantearse las premisas de su método. Para quienes conocen la historia del derecho europeo, Kasser fue como el Accurcio del siglo XIII o el Windscheid del XIX.
Mayer Mali era, por su parte, un gran jurista, romanista, civilista, laboralista, con una gran formación filosófica, una visión amplia de los problemas y una agudeza extraordinaria. Michael Reiner ha honrado la enseñanza de sus maestros con una obra científica muy personal y muy interesante. Le caracteriza el haber cultivado el derecho romano antiguo desde la convicción de que su estudio tiene verdadero interés enfocado desde lo que llamaríamos un principio regulativo de la continuidad. No quiere decir esto, naturalmente, que las instituciones romanas puedan valer para el presente, pero sí que nuestro derecho pertenece a una tradición cuyos fundamentos, como los de nuestro mundo político, se encuentran indudablemente en el derecho antiguo y en la ciudad antigua, en la polis, en la civitas romana. En su investigación, el profesor Reiner ha realizado aportaciones muy interesantes en 3 campos de estudio vinculados por la continuidad de la tradición, pero muy distintos en cuanto al contexto del objeto de estudio. Por eso tiene un mérito especial el haber sido capaz de trabajar científicamente en estos 3 campos diferentes. Por un lado, ha trabajado en derecho romano antiguo, además en la historia de su transmisión hasta la edad contemporánea y en el derecho comparado actual. Voy a referirme brevemente a estos 3 ámbitos de estudio. En primer lugar, en el campo del derecho romano, he mencionado ya su excelente trabajo de habilitación, publicado después como un libro que ha sido muy importante para la romanística, sobre el derecho de la construcción en Roma. Y a este libro hay que sumar numerosos trabajos sobre temas concretos de derecho romano, privado y público. Pero es especialmente digno de mención su Tratado de Derecho Constitucional Romano durante la República y el Principado, publicado en el año 2006. Al respecto, hay que decir que el influjo hasta el presente del derecho privado romano es evidente, está detrás directamente de nuestras leyes civiles. Pero se olvida muchas veces la importancia que tuvo tanto el derecho público, que pervive y se recupera en la organización de la Iglesia y de los nuevos reinos tras la caída del Imperio Romano de Occidente, como la reflexión sobre la política romana de los autores latinos, los cuales han estado presentes hasta la segunda mitad del siglo XX en el desarrollo del pensamiento político occidental, desde Maquiavelo y Bodino, podríamos decir, hasta Max Weber. El libro de Michael Reiner recoge lo esencial de la historia constitucional romana, expuesto con mentalidad de jurista, es decir, centrándose en el sistema normativo vigente en cada momento y en su proceso de cambio. A partir de una reflexión directa sobre las fuentes, ha sido capaz de seleccionar los núcleos de discusión más importantes de la historiografía y de presentar una síntesis de enorme utilidad para todos los que se interesen por una experiencia política en la que siempre se puede aprender sobre el desarrollo y la crisis de una libera res pública. Como dice Montesquieu en El espíritu de las leyes, on ne peut quitter jamais les Romains. No se puede abandonar nunca a los romanos. Precisamente, uno de los proyectos de investigación que dirigió Michael Reiner en los últimos años se centró en el pensamiento político de Montesquieu, quien, además de su influencia en Europa, fue conocido por los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos y contribuyó a transmitir la experiencia política romana a la joven república. Hay una conexión, por lo demás, clara entre la idea de Polibio de la Constitución romana como constitución mixta y los checks and balances del sistema político americano. El segundo campo de estudio en el que ha realizado importantes aportaciones
es el estudio de la tradición romanística. En 2012 publicó un libro sobre el derecho romano en Europa, con una segunda edición en 2020. Michael Reiner ha destacado en esta historia de la tradición romanística el papel de los juristas académicos en la evolución del derecho en Europa y América, porque una de las características de nuestra civilización ha sido el desarrollo de un pensamiento que progresa apoyándose en el saber adquirido, como refleja el dictum famoso de Juan de Salisbury: somos como enanos subidos sobre los hombros de gigantes. Pero especialmente en el terreno de la experiencia jurídica, en el ámbito de lo que en inglés se llama el civil law, en contraposición al common law, lo más peculiar de nuestra tradición ha sido la importancia que ha tenido la doctrina de docere, enseñar, es decir, doctrina es lo enseñado y lo aprendido en la universidad. El libro que comentamos sigue el desarrollo de esa doctrina hasta la época de la codificación. Como en su libro sobre el derecho constitucional romano, consigue el autor una interpretación personal, auténtica y por lo mismo interesante, porque estos saberes de derecho y de humanidades en general son saberes de interpretación. Y los libros tienen calidad en este terreno cuando los datos reunidos tienen una coherencia y un sentido. Solo entonces comunican un conocimiento vivo. El tercer centro de interés de su investigación ha sido el derecho comparado. Y a este campo pertenece su libro Derecho Privado Europeo, la comparación jurídica, con una primera edición de 2002 y una segunda de 2007. En la primera parte, la más extensa, presenta una introducción a la formación de los sistemas jurídicos más importantes, donde trata los rasgos culturales propios de cada sistema, destacando de un modo admirable los autores más importantes y las influencias entre sistemas y doctrinas. Después, en una segunda parte, trata distintos problemas generales del derecho privado en diferentes sistemas jurídicos, como la transmisión de la propiedad, la invalidez del contrato y la responsabilidad por hecho ilícito. El libro muestra cómo la comparación jurídica se beneficia de una perspectiva histórica y también en este terreno ha logrado una síntesis admirable y una interpretación personal y atractiva. Junto a estas obras, que representan las líneas principales de su trayectoria intelectual, ha escrito numerosísimos trabajos de derecho romano, historia del derecho y derecho vigente. Michael Reiner es un jurista interesado por las raíces culturales del derecho y por su evolución y desarrollo, de una manera especial en el ámbito europeo, porque el tiempo humano, también para el historiador, es el futuro. Justamente en la historia se encuentran, tomando una expresión de Shakespeare, the seeds of time, las semillas del tiempo. Recuerden cuando en Macbeth, Banquo le pregunta a las brujas si pueden mirar dentro de las semillas del tiempo y decir qué grano germinará y cuál no. Ha sido profesor invitado en múltiples universidades y ha dirigido importantes proyectos científicos. Ha ejercido cargos de alta responsabilidad académica en la Universidad de Innsbruck y en el Ministerio de Educación en Viena. Sus méritos han sido reconocidos con 2 doctorados honoris causa de la Universidad de Auvernia en Francia, en Clermont-Ferrand, y de la Universidad de Örebro, en Suecia. En España recibió el prestigioso premio de la Fundación Ursicino Álvarez en 2019. Su hospitalidad y sus múltiples relaciones han convertido a Salzburgo en un centro de formación para jóvenes romanistas, especialmente para italianos y españoles.
Una de sus iniciativas de mayor éxito ha sido la creación de la Summer School for European Private Law de Salzburgo, que reúne cada año a colegas y estudiantes de todo el mundo y que este año celebrará su 24ª edición. El origen de esta escuela de verano se debió a una iniciativa en el marco del programa Erasmus, en la que participó la Universidad de Valladolid, y desde entonces hemos continuado colaborando en sus actividades hasta el presente. Por último, y no en último lugar, Michael Reiner tiene un profundo sentido de la amistad. Le conocí en Roma en la Escuela de Perfeccionamiento de Derecho Romano de la Sapienza, en el año 1981. Desde entonces hemos mantenido el contacto con múltiples encuentros y una colaboración constante en Austria y en España. Ha participado en varios tribunales de tesis en Santiago de Compostela, en Burgos, en Barcelona y en Valladolid. Aquí formó parte de los tribunales que juzgaron las tesis de los profesores Javier Hernández en 1992 y de Francisco Javier Andrés Santos en 1995. Ha impartido en nuestra facultad muchas conferencias y seminarios. Ha participado en el programa de doctorado con la Universidad Católica de Puerto Rico y ha sido el inspirador de nuestra asignatura de Derecho Privado Comparado. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se proceda a la investidura de don Johannes Michael Reiner con el grado de doctor honoris causa por nuestra universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del doctor Johannes Michael Reiner. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Derecho y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza, como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión.
recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, Johannes Michael Reiner, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad, con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros. En todas partes, ya permanezca en esta universidad y en cualquier otro lugar y aún elevado a cualquier dignidad por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos y, en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos con todas mis fuerzas favor, auxilio, patrocinio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que pueden gozar los demás doctores de dicha universidad. En señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, recibid mi abrazo en nombre del claustro universitario. El doctor Johannes Michael Reiner tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Señor rector, distinguidas autoridades, queridos colegas y alumnos, señores y señoras. Como pueden bien pensar, soy muy emocionado. Es una de las razones de fragilidad actual. La segunda es el idioma. Era claro que habría hablado en castellano, pero a consecuencia del COVID no pude viajar a España ni practicar la lengua española. Mi querido amigo Javier de los Mossos, muy amablemente, me había propuesto de corregir mi escrito, pero no quería molestarlo. Entonces, por supuesto, mi discurso será lleno de errores, faltas,
y les pido por favor de disculparme. En primer lugar, tengo que expresar mi agradecimiento a la Universidad de Valladolid, al señor rector y a todos sus organismos, a la Facultad de Derecho y al decano y a todo el cuerpo docente. Mi particular agradecimiento, pero va al profesor Javier de los Mossos Tuya, mi amigo fraterno. Nos conocimos en el mes de enero de 1981 en Roma y nació una amistad muy profunda, basada en sus intereses e ideales comunes. Cuando nos conocimos, no conocía, como la mayoría de los austríacos, la ciudad de Valladolid. Desde entonces vine muchísimas veces aquí y siempre con inmenso placer. Hemos llegado al Erasmus en nuestras facultades y hemos hecho muchos seminarios en común y finalmente hemos fundado nosotros juntos una universidad de verano en Salzburgo muy apreciada y que se desarrollará este verano por la 24ª vez. Javier no solo me ha hecho conocer los lugares de interés de Valladolid, sus monumentos, iglesias, museos, pero también y sobre todo los alrededores, Simancas, Tordesillas, Toro, la Valle del Duero, Vamba, Benavente, el monasterio de la Santa Espina, todos lugares agravados en mi corazón. Muchísimas gracias, querido Javier. Pero no solo los lugares físicos, pero también la cultura y el espíritu de Castilla y de España, y el papel fundamental de la cultura española durante su historia en el mundo. Muchas veces me siento muy español. En este momento quería dirigir mis pensamientos al profesor José Luis de los Mossos, eminente maestro de Derecho Civil de esta universidad de nivel mundial, jurista cultísimo y divulgador de la cultura jurídica española y el derecho español en el mundo. He aprendido muchísimo de él y ahora mismo hay que expresar en este lugar mi profunda gratitud. Voy a pasar a una temática de mi enseñanza. En el principio de la historia republicana, en torno al año 500 antes de Jesucristo, podemos ya observar el respecto de principios jurídicos arraigados en una pilastra fundamental de la estatalidad romana, la libertad. El concepto ha generado ante todo un respeto absoluto de la persona humana y de su personalidad. También, y puede ser sobre todo, frente al Estado, un habeas corpus entonces muy antiguo. Pero el respeto de la persona humana ha permitido un desarrollo político singular que ha conducido a una expansión formidable de las élites aristocráticas y la creación de una nobleza burguesa. Por otro lado, la libertad ha facilitado una democratización del sistema político, poniendo en su centro la ley. Solo a través de la ley, una norma general podía ser aprobada. Cada ley necesitaba de la aprobación popular. Así nació muy pronto el principio de la legalidad, otra pilastre de la certidumbre republicana.
Puede ser que efectivamente que esos principios, sí profundamente arraigados en la sociedad romana, son la expresión de una mentalidad muy particular de los romanos, y por otro lado, esta legalización y juridización del Estado romano desde su origen ha conducido a una estimación de ellos que conocían el derecho, es decir, a una estimación del jurista. Hasta la mitad del siglo II, los jóvenes romanos de los élites romanos se formaban exclusivamente siguiendo la instrucción militar y la educación jurídica. Por supuesto, han continuado también después con este tipo de formación con la adición de la cultura griega. Formarse en el derecho quiere decir que lo que conoce el derecho es un jurista. Y sabemos bien que después de la carrera militar, muchos entre ellos cultivaban el derecho. Es el nacimiento de nuestra profesión. Los juristas daban respuestas a las preguntas de las partes de los procesos, aconsejaban a los jueces y finalmente empezaron a escribiendo comentarios a las leyes. El contacto con la cultura griega hubo una influencia excepcional en la manera de pensar de los juristas y en la manera de escribir. Así nació la ciencia del derecho, basada en la dialéctica de la filosofía griega. Es Cicerón que nos informe de la aplicación de esta metodología para el jurista Servio Sulpicio Rufo, su gran amigo. Entonces, principios, reglas, profesiones, metodologías bien conocidas por todos nosotros. Pero, ¿por qué somos nosotros los herederos de esta cultura jurídica? ¿Por qué creemos en la ley, en la justicia, en los presupuestos y en los contenidos del derecho desarrollado por los romanos? Porque esta cultura jurídica ha podido conquistar antes el occidente y después todo el mundo. Sabemos bien que el Imperio Romano se hundió en occidente poco antes del año 500. Después, un milenio y que la estabilidad romana se terminó. La supervivencia del derecho romano, pero, fu garantizada por dos compilaciones con el valor de una codificación en los primeros años del siglo VI. Dio inicio un rey visigodo en la Francia del Sur en el año 506 Alarico II, con la Lex Romana Visigotorum, una colección de leyes imperiales traídos de un código tardo-antiguo, lo del emperador Teodosio II, y de escritos de juristas clásicos, sobre todo Gayo y Paulo. Sobre todo los comentarios concisos, pero muy explicativos de los juristas encargados de esta compilación, son la razón por la cual la ley romana era fácilmente aplicable y hubo una grande difusión en toda la Francia central y meridional y permaneció en vigor hasta la promulgación del Código Civil francés en 1804. La segunda compilación fue puesta en práctica por el emperador Justiniano en Bizancio.
El resultado en el año 530-40. El resultado más importante de los juristas de la empresa fue el Digesto. Este libro consiste de los textos literarios de los juristas romanos que nosotros llamamos clásicos, es decir, hasta el año 250 de nuestra época. La idea de promulgar como leyes aplicables los escritos como los comentarios, los manuales y las colecciones de casos era genial y tiene que ser atribuida al ministro de la justicia de la época, Triboniano. Hace una diferencia fundamental haber a disposición solo el texto de la norma, el texto esquelétrico de la norma o los casos derivados de la norma, es decir, su aplicación en la realidad cotidiana. Con los casos y las discusiones de los juristas para resolver los casos, se fue conservada sobre todo la metodología del derecho romano. Millares y millares de casos encontramos en el Digesto, de todos los campos del derecho civil. Fue un caso que alrededor al año 1100, uno de los muy pocos ejemplos del Digesto supervecidos fue hallado cerca de Bologna en Italia. En la época, una de las ciudades-estados más ricas y demográficamente más poderosas y económicamente más desarrolladas de Italia y de Europa. Aquellos que administraban la justicia en Bologna reconocieron la enorme importancia del hallazgo y buscaron vías para introducirlo en la vida jurídica de la ciudad. Muy probablemente es el mérito de uno de los jueces más importantes, Irnerio, haber comprendido que por falta de saber jurídico no se pudo pensar a una recepción directa como cuerpo normativo, que pero el libro lleno de casos pudo muy bien servir como base de la educación de los futuros juristas. Fue una idea genial y llevó a una reintroducción del derecho romano en Europa, del contenido, de los principios y de su metodología. El gobierno de Bologna fundó una nueva institución de enseñanza, la cual fue llamada universidad, debido a la comunidad entre profesores y estudiantes. Sin propaganda electrónica, los jóvenes, antes de toda Italia y después de muchas partes de Europa, vinieron a Bologna para estudiar durante 4 años el derecho romano. Los profesores empezaron a escribir ellos mismos comentarios, copiados juntos con el texto del Digesto, y los estudiantes volvieron en sus países con los ejemplares comentados, difundiendo contenido, principios y metodología del derecho romano en toda Europa. Nació un derecho europeo común, corroborado por la fundación de nuevas universidades en otros países europeos, dedicadas otra vez a la enseñanza del derecho romano. Por ejemplo, París en el año 1150, Montpellier 1220, antes ya Salamanca 1218
y finalmente Valladolid en 1241. La extraordinaria compilación o codificación de las 7 partidas bajo el rey Alfonso X el Sabio no se sería podido hacer sin una cultura jurídica, sin juristas cultos de educación universitaria. Hay que recordar aquí que las 7 partidas son el primer ejemplo de legislación culta de la modernidad postromana en el mundo. Es una empresa formidable. El último comentario monumental de los profesores de Bolonia, escrito por un jurista de nombre Accurcio, alrededor la mitad del siglo XIII, adquirió una fama global como glosa ordinaria. Glosa es el nombre, la terminología del comentario medieval. Y fu la base no solo de la enseñanza, pero también de la jurisdicción en toda Europa. Esa unidad sustancial que fue definitivamente corroborada con una serie de impresionantes comentarios escritos, no siguiendo más el orden del digesto, pero metiendo en evidencia los singulares institutos del derecho, como por ejemplo la propiedad por los juristas italianos Bartolo y Baldo en el siglo XIV, permanece hasta el día de hoy la educación obligatoria de los juristas en universidades como herencia muy importante de la cultura medieval. La enseñanza universitaria ha inculcado indeleblemente el contenido, los principios y la metodología del derecho romano en el jurista europeo. Al amanecer de la Revolución Francesa, una unidad profunda, substancial, ha permitido a crear nuevas leyes en los idiomas nacionales, manteniendo pero lo que en las universidades fue enseñado desde hace muchísimo tiempo. No es de extrañar que en Francia, con el establecimiento del gobierno revolucionario, creó una nueva ley nueva en el concepto mismo de Código Civil, es decir, ordenada por artículos, pero muy antigua en el sentido que el contenido es de mera derivación romanística. El padre del Código Civil, Portalis, era un excelente experto del derecho romano, pero había también a disposición un libro fenomenal, aparecido poco antes del año 1700. El autor, Jean Domas, había escrito un texto sobre las leyes civiles en su orden natural. Era el primer libro importante en Europa escrito en un idioma nacional y era una compilación moderna comentada del digesto de Justiniano, según Domas, un depósito único de todas las normas inmutables necesarias para determinar la convivencia jurídica entre los hombres. Siguieron muchísimos códigos civiles en muchísimos países, incluso China y Japón. Cambió el idioma, raramente el orden en los códigos, pero los principios y los contenidos son exactamente los mismos,
como lo es la metodología para interpretar y aplicar las leyes. Hemos hablado hasta ahora de la importancia del derecho privado, pero el derecho público romano y sus diferentes constituciones permanecen esencial para la política y el constitucionalismo moderno. Profundísimo conocedor de la historia romana, el grande Montesquieu, magistrato a Burdeos y presidente del parlamento local, escritor y filósofo, descubrió la importancia de las competencias de los órganos constitucionales y siguiendo la distribución de las competencias pudo desarrollar una definición de los poderes llamados ejecutivos, legislativos y judiciales. Solo la atribución clara y precisa puede garantizar una delimitación de ellos, una separación que necesariamente conduce al equilibrio de los poderes mismos. Ese equilibrio es indispensable para que un poder pueda controlar el otro. Solo ese control tiene la fuerza de impedir el abuso del poder y por eso es y permanecerá por siempre el fundamento de la democracia moderna. Las competencias y el control, competencias que para permitir una colaboración permanente y fructuosa de un lado y un control del abuso de otra parte. ¿Verdad? Una herencia muy importante y central para una convivencia civil y democrática. Finalmente, los principios. Los textos de los juristas son llenos de indicaciones relativas al fondo ideal del trabajo jurídico, al fondo determinado por una dimensión filosófica. El jurista no es solo técnico del derecho, pero necesita de una cultura filosófica para poder ejercer su profesión. Los compiladores de Justiniano han puesto todas estas afirmaciones en el primer título de su digesto, es decir, es programático. Ulpiano, uno de los juristas más grandes de todas las épocas, cosmopolita y pionero de los derechos humanos, nos aclara que sin una filosofía verdadera nadie puede ser jurista. Con grande coherencia, Ulpiano formuló en latín Justitia est constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. En mi traducción, en mi pobre traducción, la justicia es la constante y perpetua voluntad de atribuir a cada persona los derechos que merece. Es evidente que el mero texto legislativo raramente nos indica la solución justa, pero hay que buscar la solución justa. Solo conociendo los aspectos metajurídicos del derecho, los aspectos de una ética humanística, podemos hallar la solución justa. Equidad y justicia, conceptos llaves sin los cuales el derecho puede fácilmente convertirse en opresión y justificación de una tiranía.
fueron los nazis de Alemania, que pidieron la abolición del derecho romano en Alemania, sobre todo al nivel universitario, renovando el pensamiento de Ulpiano, un otro gigante de la historia del derecho. Friedrich Carl von Savigny ha puesto en evidencia que siempre el derecho positivo, el derecho que tenemos que aplicar, es compuesto de elementos filosóficos y históricos. Hoy como hoy, nosotros europeos, herederos del derecho público y privado romano, debemos aún ser los garantes de una cultura jurídica global. Los grandes juristas romanos ya eran personas muy cultas, convencidos que la esencia del derecho fuese la justicia y la aplicación en base y en el ámbito de la justicia. Nosotros juristas de hoy, tenemos un papel extremadamente importante y lleno de responsabilidad frente a las futuras generaciones. Tenemos que insistir en una formación seria, completa, técnica sí, es muy importante también. Nadie puede negarlo, pero no solo. Los futuros juristas europeos deberán continuar a ser juristas cultos, dispuestos a defender con convencimiento nuestros principios y valores, los valores de equidad, humanidad y justicia. Soy convencido que el mantenimiento de una formación exigente, garante de la continuación de nuestra cultura europea global y bien llena de filosofía y historia, en el bien y en el mal, necesita una enseñanza de base general, capaz de transmitir por lo menos una vez en el ámbito de los estudios jurídicos, el sentido del desarrollo de nuestro derecho desde los romanos hasta hoy, para comprender exactamente sus principios y valores y para hacer fuertes a los jóvenes juristas en la defensa intransigente de estos valores esenciales para nuestros sistemas democráticos. Soy convencido que esta enseñanza se llama derecho romano y, habiendo explicado a vosotros el sentido del derecho romano, no solo en la época antigua, pero sobre todo en su desarrollo, durante su desarrollo moderno, quería terminar este discurso con las mismas palabras mencionadas ya por el profesor de los Mossos, del grande Montesquieu, que sabía de la importancia de los romanos para la cultura jurídica y los derechos modernos. No hay nunca abandonar a los romanos. Muchísimas gracias.
Rector Marcos Sacristán, vicerrectora de Estudiantes y Proyección Social de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, procurador del Común, delegada territorial de la Junta de Castilla y León, defensora de la comunidad universitaria, autoridades académicas, autoridades civiles y militares, claustrales, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecerles a todos los presentes que nos acompañen en este acto de solemne investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid de don Johannes Michael Reiner, que celebramos hoy en un entorno inmejorable para la celebración de nuestros actos institucionales. Nuestro Paraninfo, situado en el edificio histórico de nuestra universidad, lugar emblemático para nuestra comunidad universitaria. Es un honor para mí acoger en el claustro de la Universidad de Valladolid al ilustre profesor Johannes Michael Reiner, profesor ordinario, el equivalente a catedrático en el sistema universitario austriaco de la Universidad de Salzburgo, quien viene a enriquecernos con su dilatada y fecunda trayectoria docente e investigadora en los campos de conocimiento del derecho romano y del derecho comparado. Lo es igualmente por cuanto le acompaña como padrino en este solemne acto el profesor José Javier de los Mozos Touya, catedrático de Derecho Romano de esta casa y excelente compañero de todos nosotros. Se trata además del tercer acontecimiento de esta naturaleza que me corresponde presidir como rector de la Universidad de Valladolid, lo que asumo como un hondo privilegio. Nuestra universidad no es especialmente pródiga en otorgar la distinción de doctor honoris causa, lo cual ejemplifica que se debe acreditar una especial relevancia para ser acogido en nuestro claustro de doctores. Y ello es lo que sucede con el profesor Reiner, una gran figura internacional en su campo de conocimiento. Si la excelencia de un profesor se mide por la calidad de su magisterio, por el contenido de su obra científica y por la proyección de esta en forma de transmisión del conocimiento a la sociedad, por todo ello reconocemos en el doctor Johannes Michael Reiner a un excepcional universitario. No me corresponde a mí glosar más la excelsa trayectoria del doctor Reiner. Esta labor se ha hecho con mejor criterio por parte del padrino, el doctor de los Mozos Touya, al cual debemos agradecer y felicitar por su afectuosa, cercana y entrañable laudatio. Y, por supuesto, el currículo académico del nuevo doctor viene avalado por el cuidado y expresivo contenido de las propuestas que, siguiendo los cauces y trámites establecidos en nuestras normas de funcionamiento, fueron elevadas al Consejo de Gobierno desde la Facultad de Derecho a propuesta inicial del Departamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho, materializadas finalmente en el acuerdo leído anteriormente por la Secretaría General, por el que se concede el título de doctor honoris causa al profesor Johannes Michael Reiner. Nos encontramos, pues, ante la última incorporación a la ya gran orla de doctores honoris causa con que cuenta la Universidad de Valladolid. El más alto tributo y reconocimiento del alma mater vallisoletana a aquellas personalidades que, como es el caso, renuevan y suman a la savia del árbol del conocimiento también presente y representado en nuestro escudo emblemático y a quien todos nos ampara. Actos como el de hoy simbolizan el pozo del conocimiento, que se va depositando a lo largo de sucesivas generaciones, en lo que es sin duda el mejor legado que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. El ejemplo de los grandes maestros, como el profesor Reiner, les servirá de estímulo para comprometerse en el avance del conocimiento y en su papel de liderazgo futuro en el desarrollo de nuestra sociedad. Del mismo modo, acontecimientos como este nos sirven de inmejorable oportunidad para entretejer los lazos que nos unen a la también centenaria Universidad de Salzburgo. A buen seguro, doctor Reiner estará de acuerdo conmigo en que este vínculo pueden fluir nuevas y fructíferas relaciones de intercambio, colaboraciones y sinergias compartidas.
entre nuestros estudiantes, profesores e investigadores, enriqueciéndonos mutuamente en nuestros planos docentes y de investigación. Y estoy seguro de que, tal como ha expresado en su aceptación, a partir de ahora, el profesor Reina será un magnífico embajador de la Universidad de Valladolid, allá por donde su actividad académica le lleve. Escuchando la lección del profesor Reina, nos damos cuenta de que ha cultivado durante toda su vida un prístino sentimiento de querencia por alcanzar el conocimiento, por aprender, y un estricto sentido de lo que es la universidad como templo del saber. Sentimiento y convicción, unido al esfuerzo y a la perseverancia en el trabajo bien hecho, han dado como fruto al hombre estudioso al que hoy tenemos la fortuna de acoger en este claustro. Concluyo ya. En esta solemne ceremonia sancionamos la aportación del doctor Reina al conocimiento atesorado en los 8 siglos de existencia de la Universidad de Valladolid. Para mí, como rector, constituye una enorme satisfacción cumplir con el gratísimo honor de expresar el reconocimiento de nuestra alma mater a la trayectoria de disfrute académico y de construcción de una sabiduría, desde este momento ya compartida, del profesor Johannes Michael Reina. Enhorabuena y bienvenido, doctor Reina. Aquí donde la sabiduría edificó su casa, como reza nuestro lema, siempre tendrás la tuya. Herzlich willkommen, Herr Professor Reina, im Claustro der Universität Valladolid. Es ist eine große Ehre, Sie bei uns zu haben. Wilke, danke. Muchas gracias. Nos ponemos en pie para escuchar el Gaudeamus. Muchas gracias al coro universitario, una vez más dirigido por don Javier Fajardo, que pone un perfecto colofón a este acto. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.